Hola jóvenes, muy buen día tengan todos ustedes. Permítanme presentarme. Mi nombre es Víctor Manuel Ortiz Cervantes. Soy licenciado en Seguridad Pública en el área de Procuración de Justicia. Pues el día de hoy me toca trabajar con una materia muy importante llamada prevención del delito. Pero si no antes, permítanme comentarles, su servidor, soy policía de Guadalajara, tengo trabajando ya 21 años dentro de la corporación, donde he estado trabajando en áreas como la unidad de análisis e inteligencia, en criminalística, en las áreas operativas y también durante aproximadamente 13 años en el área de prevención del delito. Un área tan importante, tan relevante, donde ustedes se van a dar cuenta durante el desarrollo de la materia hasta dónde tiene alcance la materia de prevención del delito. Por comentarles, me ha tocado como experiencia laboral trabajar en la comisaría de Tonalá, en la comisaría de Acatlán de Juárez y tuve el honor de presidir lo que es la comisaría, ser el comisario de la policía de Cocula en el 2010. Y pues es un gusto que me hayan invitado a su escuela a trabajar una materia pues tan importante como es prevención del delito, que va de la mano de la seguridad pública. Como ustedes pueden darse cuenta, en la plataforma ya está el programa de estudio, ya está desarrollado. Todos los temas que vamos a trabajar pues son importantísimos, pero ¿qué les puedo hablar yo de prevención del delito? Un tema muy amplio, un tema donde a través de los gobiernos municipales, estatales y federales se ha logrado fortalecer por medio de la jurisdicción y la jurisprudencia. Quiere decir que prevención del delito ya está dentro de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Prevención del delito ya es parte de la estructura de las comisarías a nivel municipal, estatal y federal, y ya forma parte de un protocolo a nivel nacional donde se tiene que respetar. Prevención del delito, una parte muy importante en materia de seguridad pública. Sean todos bienvenidos, próximos servidores, criminólogos. Vamos a empezar a trabajar su materia de prevención del delito. Sean todos bienvenidos. El primer módulo que vamos a trabajar durante esta semana lleva por nombre conceptos generales. Fíjense que hablar del tema de conceptos generales es hablar de temas como el delito, como la víctima, como el victimario, los diferentes tipos de delincuentes, hablar del término prevención del delito desde la esfera común hasta la esfera de la legalidad, hasta la esfera de Organización de Naciones Unidas. Prevención del delito pues va mucho más allá de lo que nosotros creemos en materia de seguridad. Siempre cuando hablamos de seguridad pública, pensamos en patrullas, criminalísticas, áreas de inteligencia, pero en seguridad pública pertenece prevención del delito, y prevención del delito es uno de los brazos derechos de la seguridad pública. Y vamos a ver en el módulo 1 de los conceptos generales la prevención del delito. Jóvenes, me gustaría que en una hoja en blanco, sí, de su cuaderno, denle vuelta por favor, y en esa hoja en blanco vamos a hacer la primera actividad. Ahorita se las voy a explicar y también en la plataforma está desarrollada. Yo soy de las personas que creo que lo que no se mide no se puede evaluar. Ustedes han alcanzado un nivel en su materia de criminología bueno, satisfactorio, pero es momento de entrarle a una de las materias prácticas. Una de las materias que ustedes se van a encontrar mucho y las van a venir desarrollando durante toda su vida profesional. Voy a hacer la primera actividad que va a constar de 3 preguntas, ¿sí? 3 preguntas, y la primera de ellas de cajón y de examen profesional y de examen general. Y me refiero a la primera pregunta. ¿Qué es prevención del delito? Yo quiero que estas preguntas no las investiguen, no traten de consultar en el internet o cualquier otro medio. No, yo quiero que la contestes tú. ¿Cómo entiendes prevención del delito?
¿qué es para ti prevención del delito? ¿Sí? Te voy a pedir que dejes 5 renglones entre pregunta y pregunta para que las contestes. Quiero saber tu opinión. ¿Qué es prevención del delito para ti? Segunda pregunta. ¿Cuál es el marco jurídico de la seguridad pública? Cuando me refiero al marco jurídico, me refiero a cuáles son esas leyes que sustentan el actuar de la policía, el actuar de la seguridad pública. Un proyecto del presidente de la República, la Guardia Nacional, que también entran en seguridad pública. Yo quiero que me hables cuáles son esas leyes que sustentan nuestro actuar, ¿sí? Estoy hablando, por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿dónde entra prevención del delito? ¿Dónde tu actuar como criminalística está fundamentado lo que es embalar, fijar, procesar, levantar? Quiero que me investigues, por favor, que me digas con tus propias palabras cuál es el marco jurídico de la seguridad pública. Dejamos pasar otros 5 renglones y una pregunta muy importantísima, donde hemos participado en foros, donde hemos tenido esa proximidad ciudadana con los ciudadanos en Guadalajara, México, en todo el mundo se ha tenido esto de la prevención del delito. Y la tercera pregunta dice, ¿la participación de la sociedad es fundamental para inhibir la delincuencia? ¿Qué opinas? ¿El trabajo nada más es de la policía o el trabajo es en conjunto con todos sus ciudadanos? ¿Sí? Entonces, aquí tienes las 3 preguntas, contéstalas por favor desde tu punto de vista y quiero que por favor me la mandes a la plataforma. Vas a tener hasta el próximo sábado a las 3 de la tarde para que me mandes esas preguntas de análisis. Yo quiero saber tu punto de vista acerca de lo que es prevención del delito. Vamos a iniciar con este primer módulo llamado Conceptos Generales y pues vamos a hablar de un tema que en prevención del delito es muy importante que lo conozcamos y me refiero al concepto de delito. Fíjense bien, muchachos, la materia de seguridad pública, de la mano de esta materia que ustedes están llevando a cabo llamada prevención del delito, lo primero que nos pide es conocer ¿qué es el delito? ¿Sí? ¿Hasta dónde esta palabra ha significado mucho y ha trascendido a través del tiempo? Observen. El hablar de la palabra delito, sí, proviene del latín delinquere. Delinquere significa abandonar, apartarse del buen camino, alejarse del sendero señalado por la ley. Si nos vamos a el nacimiento del derecho, si nos vamos a la génesis del derecho, el delito se refiere en ese sentido. Si nos vamos a un concepto más teórico, un concepto más contemporáneo, hablar del concepto de delito dice que es un comportamiento que ya sea por su propia voluntad o por imprudencia, resulta contrario a lo establecido por la ley. ¿Hasta dónde, muchachos, el concepto de delito pues va evolucionando de acuerdo al modus operandi, a la manera en la cual se manejan los delitos en la actualidad? Entonces, el delito implica una violación a las normas vigentes, lo que hace que merezca un castigo o una pena. ¿Hasta dónde, muchachos, este concepto de delito pues va cada vez más adecuándose, hablar de penas, hablar de castigos, hablar que el imputado a través de la reinserción, reeducación, rehabilitación, pues se readapte a la sociedad y sobre todo que la víctima reciba esa parte de resarcir el daño, ya sea psicológicamente o económicamente. Bien, continuamos. Hablar de delito, sí, yo lo manejo desde 3 puntos de vista. Fíjense bien,
En prevención del delito, muchachos, se generan proyectos, se generan programas donde de cierta manera pues vamos a llevar a cabo un análisis de riesgo, un análisis donde podamos identificar ese tema relacionado al delito. Fíjense bien, chicos, para que se dé un delito, deben de figurar 3 situaciones. Y les voy a hablar de lo que es el triángulo de la inseguridad. Hablar del triángulo de la inseguridad es hablar primeramente del autor motivado. ¿Quién es el autor motivado? El delincuente. Ese que anda en la calle con sudadera, lentes negros, ese que de repente al observarlo muestra una actitud evasiva, ese que muchas de las ocasiones al salir de nuestra casa lo observamos, lo vemos y a lo mejor puede ser insignificante y a lo mejor me puede dar en qué pensar. Luego, número 3, los espacios urbanos con características propicias para la actividad delictiva. ¿Hasta dónde, muchachos, el hablar de el triángulo de la inseguridad es hablar de esos factores exógenos que tenemos en la calle para que se propicien los delitos? ¿Cómo lo son? Lámparas quebradas, árboles frondosos, ¿sí? Bastante ambulantaje. ¿Hasta dónde el cúmulo de personas que muchas veces provoca que se den los delitos? Aquí es donde hablamos de dislocar el triángulo de la inseguridad. ¿A través de qué? De la denuncia, a través de prevención del delito, que se enfoque a trabajar desde entrevistas de campo. Y luego tenemos como número 3, la víctima. Y hablar de la víctima, ¿sí? Es hablar de ese blanco perfecto. El ciudadano que va hablando por teléfono en la calle, el ciudadano que se queda dormido en los camiones, que platica con extraños, que de repente va a un cajero automático y de repente pide ayuda para que le ayuden a sacar su dinero, a lo mejor por imprudencia, a lo mejor por lo que tú quieras, ciertos factores. Y una vez que se da esto, pues se da el delito. Se da lo que es el triángulo de la inseguridad. Hablar de este tema de delito es hablar también, jóvenes, de lo que es el delito doloso, ¿sí? Ya hablamos de lo que es el delito, pues ahora vamos a hablar de lo que es el delito doloso. Fíjense bien, si nos vamos a la raíz etimológica, el delito doloso significa del latín dolus, que significa la voluntad deliberada, un elemento volitivo de cometer un delito a sabiendas de que es ilícito, ¿sí? Hay un autor que me llama mucho la atención hablar en este primer paso de su materia de prevención del delito y es Luis Jiménez de Azúa. Luis Jiménez de Azúa nos habla que el delito es la producción del resultado típicamente antijurídico, con la conciencia de que se está quebrantando el deber. Hasta donde el delincuente pues está consciente que lo que está realizando está mal y es una conducta fuera de la legalidad y debe de ser castigado por la ley. Que actualmente se quieran basar en que estoy bajo los efectos de una droga, estoy bajo los efectos de un estupefaciente, pero en realidad nos damos cuenta que eso no los va a eximir de alguna responsabilidad posterior. Luis Jiménez de Azúa nos habla que el delito va con conocimiento de las circunstancias de un hecho y del curso esencial de la relación de causalidad existente entre las manifestaciones humanas. Me llama mucho la atención cómo Luis Jiménez de Azúa lo relaciona con la criminología, una ciencia causal explicativa, ¿sí? ¿Hasta dónde? El hablar del delito, muchachos, es hablar de donde el responsable comete el delito, existe conciencia entre su acto y lo que quiere. Hasta donde de repente alguien que me diga, no, pues es que yo robo porque tengo necesidad, yo robo que porque esta pandemia no me ha permitido trabajar. Bueno, sabes que estamos bajo una contingencia, pero sin embargo,
a sabiendas de que si cometes un delito, serás detenido por la autoridad y puesto a disposición del Ministerio Público. Hablar del concepto de delito dice que es la realización de una acción que produce un resultado lesivo a un tercero. ¿Hasta dónde? Por una persona que va distraída en la calle, por alguien que va a un cajero a las 10, 11 de la noche, no está prevenido, lo están esperando, dos sujetos a bordo de una motocicleta, sufre un daño que le va a lesionar su bien jurídico tutelado. ¿Qué es su bien jurídico tutelado? Desde su vida hasta sus bienes y sus propiedades. Hablar del delito es hablar en específicos. Estamos hablando de delitos dolosos, como cuáles: el secuestro, el robo, las extorsiones telefónicas, que ahorita se ha vuelto un mundo en el medio de comunicación, los homicidios al 100%, donde la mayoría de estos delitos son considerados como dolosos. ¿Qué significan dolosos? Que tienen toda la intención de perjudicar. Nada de que fue un fuego cruzado, nada de que yo no te conocía, no. Acuérdense que ahorita en la actualidad el modus operandi del delincuente siempre va a ser muy marcado. Y prevención del delito, para eso está en estos casos, pues. No digo que se va a terminar, pero sí, la función de prevención del delito es inhibir. Luego tenemos el otro lado, que son los delitos culposos. No quiere decir que no sean castigados por la ley. Claro que no. Pero aquí tiene otro sentido. El delito culposo es el que no tiene la intención, pero sin embargo se da un delito. Por ejemplo, vas conduciendo tu vehículo, se te atraviesa un motociclista, lo impactas y la persona muere. Estamos hablando de un homicidio, pero los delitos se clasifican en dolosos y culposos. En este caso, el doloso es cuando tienes toda la intención, con un arma de fuego sacas tu arma y le pones un disparo en la cabeza, es un homicidio doloso. En el cambio, en los delitos culposos, ¿sí? Nos vamos nuevamente a la raíz etimológica, y el delito culposo viene del sustantivo culpa, del sufijo oso, que significa que de manera insensata, imprudente, irresponsable o negligente se puede originar causas muchas veces de responsabilidad. Si nos vamos a un concepto más práctico en la vida diaria, se refiere a una acción u omisión intencional que provoca un daño a una persona. Por ejemplo, tenemos lo del transporte público. Porque las personas van distraídas, porque van a exceso de velocidad, porque no ponen atención, van escuchando música. Muchas veces se provoca un accidente donde pierde la vida una o varias personas. Tenemos el ejemplo de la preparatoria 10 ahí por Santa Margarita, hasta donde varios estudiantes fueron atropellados por un conductor de transporte público. Ahí estamos hablando que hubo una intención dolosa, porque los atropelló y sin embargo todavía se regresó. Pero hay delitos por imprudencia de las personas, son atropellados y son delitos, en este caso, sí, que son muy marcados y son llamados culposos. Bien, continuamos. Delitos culposos, es decir, sin tener una intención maliciosa de cometer un perjuicio a otro, pero que sin embargo se da. Son insensatos, imprudentes, irresponsables, y donde puede originar o causar muchas responsabilidades. No los exime. Al final de cuentas, pues una persona, un ser, está perdiendo la vida. Entonces, ¿hasta dónde, muchachos? Luis Jiménez de Azúa nos habla de lo que es el delito, lo que es el delito doloso y lo que es el delito culposo. En su materia de prevención del delito, a mí me llama mucho la atención cómo el poder abordar este primer tema desde el punto de vista del maestro, del doctor Luis Rodríguez Manzanera. Luis Rodríguez Manzanera nos maneja en su pirámide criminológica 3 situaciones donde debemos de entender todo lo relacionado al módulo 1, que es la conducta desde el punto de vista del crimen, el criminal desde el punto de vista personal del sujeto y el general
¿qué es la criminalidad? ¿Qué es la criminalidad? Pues todos esos factores exógenos que les comentaba hace un momento. Árboles frondosos, lámparas quebradas, bastante ambulantaje, ¿sí? Personas hablando por teléfono en la calle, contando el dinero enfrente de todos, el tráfico de información en los bancos. Este tema de las generalidades en materia de prevención del delito, pues nos va a llevar a analizar hasta dónde, muchachos, parte por parte, como dice el maestro Luis Rodríguez Manzanera, y es primeramente hablar del crimen. Cuando hablamos del crimen, fíjense bien, no dejen de tomar nota, es muy importante para que fuera de lo que es el video, también tengan ustedes en qué sustentar su conocimiento. Cuando hablamos del crimen, Luis Rodríguez Manzanera nos dice, es una conducta antisocial, propiamente dicha, un episodio que tiene un principio, un desarrollo y un fin. ¿Ustedes creen que el delincuente no planea su asalto? Claro, está comprobado por cámaras de videos que muchas veces las personas van días antes, se visten de un modo, de otro, platican, están checando su reloj, el tiempo que pasa la patrulla. Siempre, siempre un delincuente va a preparar su delito, ¿sí? Número 2. En hablar de este tema del crimen, es en este nivel donde se analizan los factores y causas que concurrieron para la comisión de un delito. Hasta dónde esos factores donde, ¿cómo es posible que vaya una sola persona y retire una cantidad de 700,000 pesos, no se vaya acompañado, no pida el apoyo de la seguridad pública para trasladarlo hasta su domicilio, donde seguridad pública a través de los programas de prevención que se llama, uno de ellos se llama traslado seguro, la persona pide el apoyo, el banco se comunica con la policía, llega una patrulla y los acompaña hasta donde ellos quieran. Es gratuito y nos ayuda a inhibir el delito, nos ayuda a inhibir el crimen. Luis Rodríguez Manzanera lo presenta de esa manera. Hablar de crimen es la relación de la contradicción entre el hombre y la ley, lo lícito de lo ilícito, ¿sí? Hablar de esta parte, que es tan importante hablar del crimen, palabras más, palabras menos, es tratar de explicar la conducta antisocial. ¿Qué dice la criminología? Es una ciencia causal explicativa. ¿Qué significa esto? Jamás vamos a encontrar el motivo por el cual las personas delinquen. Jamás podamos saber encontrar el significado del crimen por la pandemia, por la economía, por la seguridad pública, por muchos asuntos, pero en realidad no podemos tener algo así muy concreto. Bien, número 2. Luis Rodríguez Manzanera nos habla también de lo que es el criminal. Y hablamos del crimen como comportamiento, ahora nos vamos con el criminal. En esa pirámide que les mostré hace un momento, hablar del criminal, Luis Rodríguez Manzanera nos dice, es todo individuo que le causa un daño a otro cometiéndole un delito que es sancionado por la ley. ¿Hasta dónde este concepto de criminal? Estamos hablando del sujeto, del hombre peligroso. Lombroso tiene un libro que escribió por el siglo XVIII llamado, sí, El delincuente, los tipos de delincuentes, el hombre delincuente. Él nos describe los tipos de delincuentes que en un momento más también les voy a hablar acerca de ellos. Entonces, hablar del criminal es hablar también, y en una forma más específica, el sujeto que lo comete, que es llamado criminal. ¿Qué tan importante es en materia de prevención del delito poder entender, como lo hemos llevado hasta ahorita, delito, delito doloso, delito culposo, crimen, criminal, criminalidad, todos los factores exógenos? Entonces ustedes pueden comprender hasta dónde la participación de la ciudadanía pues es muy importante en aras de la prevención. Hablar del criminal es hablar de el sujeto peligroso.
esa persona que a lo mejor nos puede resultar que no va a pasar nada, que no sucede nada, pobrecitos. Muchas veces la gente les regala un vaso de agua, las personas los invitan a pasar a su casa, personas de la tercera edad no malintencionadas. ¿Hasta dónde el sujeto peligroso de un libro que se escribió en el siglo XVIII, yo les puedo decir que en el 2021 aún se sigue dando mucho acerca de esto? César Lombroso nos habla de un delincuente llamado el criminal nato. El criminal nato tiene características muy importantes. Vive en promiscuidad, comete fácilmente delitos, es salvaje. Ahorita no me dejarán mentir. Robos y asaltos a mano armada. No te dejas robar, te dan un disparo. Y muchas veces, aunque te dejes robar, te dan un disparo. Son salvajes, despiadados. Están bajo los efectos de las drogas. Gusta por los tatuajes. Ese es un tabú que ahorita yo les puedo decir. Una persona que tenga un tatuaje no quiere decir que es un delincuente. Yo creo que ya ese es un tabú. Ya se ha convertido en algo que pues es común en las personas. Pero bueno, son características que son señaladas. Es cruel, celoso, mentiroso. Y luego tiene algo bien importante que no lo dejen de tomar en cuenta en sus apuntes. Es llamado la blanca palomita. ¿Cuántas personas que yo he arrestado durante estos 21 años, que los agarro con las armas de fuego, los agarro a bordo de un vehículo con reporte de robo, los agarro cometiendo un delito y dicen que no son, que nada tienen que ver, que les dieron un raite? La blanca palomita. Otro tipo de criminal, lo podemos llamar así, sujeto peligroso, según César Lombroso, es el delincuente alcohólico. Sabemos que el alcohol se ha convertido en unas drogas de entrada, donde el tabaco, el alcohol, la marihuana, la cocaína, la piedra base, pues han formado parte de esa pirámide de la drogadicción, donde muchos de los delitos que se dan es a través de estar bajo los influjos del alcohol, bajo los influjos de alguna droga. Y el delincuente alcohólico, sí, es agresivo, es indiferente, se paraliza, es apático. Pues bueno, la mayoría de los delitos va acompañado de algún tipo de droga y el alcohol es prácticamente parte de. César Lombroso nos habla también del delincuente histérico, ¿sí? Este delincuente histérico, su estado es muy cambiante, tiene estados coléricos, celoso, feroz, vengativo y alucinógeno, y hasta provoca actitudes suicidas. Estamos hablando de alucinaciones, un efecto de una droga como el éxtasis, un efecto de una droga como lo es el PSP, el GHB, sí, la piedra base. Entonces yo creo que ahorita en la actualidad es tan importante que el criminólogo vea cómo ha trascendido el delincuente a través del tiempo, cómo ha trascendido y ha sido muy significativo, ¿sí? Por último, Luis Rodríguez Manzanera nos habla ahora de lo que es la criminalidad. Yo les comentaba hace un momento que hablar de la criminalidad es hablar de todos esos factores exógenos, pero no perdamos de vista ese factor endógeno. Cómo hay personas que a veces se me cuestiona mucho si el delincuente nace o se hace, y yo creo que se hace. Habrá quien traiga rasgos de conductas criminales, y se los puedo decir con conocimiento de causa. Me ha tocado trabajar en el internado Beatriz Hernández, en el Valentín Gómez Farías, en el Hogar Cabañas, donde hay niños que están bajo situaciones donde sus padres están detenidos, murieron por homicidio, un secuestro, la madre está en la penal, delincuencia organizada. Es por ello que tenemos que hablar también de este tercer punto, que es la criminalidad, ¿sí? Y Luis Rodríguez Manzanera nos dice, vamos a hablar primeramente de los factores exógenos. Dice que son todos aquellos que vienen a presentarse fuera del sujeto, son externos al estado biológico del individuo. Por ejemplo, el día, el ambiente, el calor, el medio social, el lugar donde viven las personas que se desenvuelven, ¿sí? Por ejemplo, también me llama mucho la atención el hablar de la familia. Yo soy de las personas que creo que la familia es formador de formadores. Yo a veces
escucho personas que dicen, no, pues es que la educación es en la escuela. No, la educación viene desde casa. Los valores, el respeto. Habrá quien le aplaudan el haber robado 3 celulares hoy y habrá quien desacrediten porque trabajó 8 horas y nada más se ganó 100 pesos. ¿Hasta dónde la familia también es un centro de una conducta criminógena y forma parte de el hombre antisocial que muchas veces no está diseñado para soportar condiciones bajo su naturaleza, que muchas veces se puede desencadenar en qué? En delitos como violaciones, el suicidio, ¿sí? Y qué tan importante en este tema de la criminalidad, muchachos, donde Luis Rodríguez Manzanera nos habla de esa parte externa y puntualiza muy bien, por ejemplo, los ambientes artificiales formados por los seres humanos, el barrio, la vivienda, hasta donde colonias como mencionar La Echeverría, El Zalate, Lomas del Paraíso, Rancho Nuevo, ¿sí? Colonias, zona centro, colonias que muchas veces son marginadas, Santa Paula, Jauja, ¿sí? La colonia Jalisco, bueno, por mencionarles muchas en la zona metropolitana, cómo se van creando ambientes artificiales, grafitis, los árboles frondosos que provocan poca iluminación, las lámparas quebradas que muchas veces por los mismos vandalismo que hay en la colonia, pues va generando. Y algo que me llama mucho la atención y no lo dejen de tomar en cuenta son las vecindades Cosmos. ¿Qué son esas vecindades Cosmos? Donde en calles, casas, donde hay privadas y hasta en una vecindad de 10 casitas, las vecindades comparten el mismo patio. Son las vecindades Cosmos. ¿Se imaginan los niños jugando afuera, los adolescentes, unos fumando marihuana, otros consumiendo alcohol, entran, salen a diferentes horas? Imagínense. Donde me toca una persecución y se metan en una vecindad, hasta para mí es muy peligroso porque la misma gente lo protege. Las vecindades Cosmos. Estos son factores de la criminalidad que Luis Rodríguez Manzanera los puntualiza. Entonces, hablar de la criminalidad es hablar del conjunto de conductas antisociales. Todo lo que es externo al individuo. Entonces, podemos concluir esta parte, muchachos, donde Luis Rodríguez Manzanera me dice, crimen, el delito. Criminal, el sujeto, y criminalidad viene a ser todos esos factores que inician con el endógeno y se convierten en los exógenos. Y este triángulo nos va a dar lo que es el delito. ¿Qué tan importante considerarlo de esta manera? Espero que vayan tomando nota, sea bastante digerible, apóyense con las bibliografías que yo ya les dejé ahí en la plataforma, ¿sí? Y no olviden conectarse en las asesorías que voy a estar realizando personalmente, ¿sí? Bien, continuamos. Hemos llegado a la parte donde si nuestra materia se llama prevención del delito, pues tenemos que saber qué es prevención del delito. Son preguntas de foro, son preguntas de análisis que en materia de seguridad pública yo les puedo decir, por mi experiencia, nos han cuestionado mucho. A tal grado de que pues ya prevención del delito es una oficina, es una dirección que cualquier partido político no puede llegar y quitarla. Ya forma parte de la estructura de todas las comisarías del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pues bueno, hablar de prevención del delito, nos vamos a ir a una definición etimológica hasta llegar a lo que es prevención del delito en la actualidad. Dice que prevención del delito es la disuasión o contramotivación del factor potencial. Hablar de prevención del delito es hablar que modifica alguna o algunos de sus elementos para poner obstáculos a un posible delincuente. Fíjense bien, prevención del delito. Poner obstáculos al posible delincuente. Lo vamos a ir analizando más adelante.
Hablar de prevención del delito busca también la reinserción del penado durante la ejecución de la condena. Estamos hablando que reinserción significa darle las herramientas a una persona que fue sentenciada por un delito, ¿sí? Para que se reeduque, para que se rehabilite, ¿sí? Para que cuando esta persona salga en libertad, pues tenga las herramientas y conozca qué hacer, alguna actividad, porque no lo van a creer. Hay gente que llega a la cárcel y ni siquiera su plato de comida puede recogerlo. Bien, hablar entonces de prevención del delito, fíjense bien, quiero que observen muy bien este mapa conceptual, se los voy a poner en general de una vez todos. Fíjense bien, prevención del delito, ¿qué enfoca? Número 1, las familias. Hablar de prevención del delito es involucrar a las familias. Hablar de prevención del delito es involucrar a las escuelas. Ahorita por la pandemia, pues no podemos trabajar en las escuelas y yo lo pongo como eje central porque aquí tenemos el mayor cúmulo de ciudadanos, niños, adultos, preadultos, adolescentes, personas de la tercera edad que están estudiando. Hablar de prevención del delito es hablar la intervención de las autoridades municipales, estatales, federales, movilidad, todos formamos parte de la prevención y sobre todo los ciudadanos, en este caso programas preventivos como los vecinos, donde tienen que intervenir también las mujeres y los niños. Y otro sector que también es muy importante es las empresas como fuentes de trabajo, porque también ellos son lacerados en cuestiones de delitos. Y por último, las asociaciones civiles. Estamos hablando, por ejemplo, la Canaco, estamos hablando de instituciones pues que no son gubernamentales, pero que de cierta manera aportan en materia de prevención. Todo esto, muchachos, todo esto, jóvenes, es prevención del delito. Todos estos sectores se tienen que involucrar a tal grado de que no podíamos dejar de lado los niños como parte de la prevención. Fíjense qué difícil para mí ha resultado el cambiar el pensamiento de las personas adultas a un niño que estamos formándolo. Imagínense el oficial que llega a las escuelas, las primarias, las secundarias, hasta los preescolares, como figura de autoridad, donde de repente empieza esa proximidad ciudadana y los niños, yo creo que son proyectos a corto, mediano y largo plazo donde prevención del delito deja huella, más en un niño que una persona que es adulta y ha crecido en un factor de criminalidad donde robos, donde alcohol, donde drogas y pues los ha llevado al abismo. Y yo creo que los niños es como el eje central donde va a trabajarse más con prevención. Bien, hablar de prevención, ¿sí? Es hablar de una ley que también es muy importante, que me gustaría que la tomaran en cuenta. Igual, muchachos, la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y Delincuencia, abreviada por sus siglas LGPSVD, Ley General de Prevención Social, Violencia y Delincuencia. Ya la tienen descargada también en la plataforma. Son 11 páginas. Me gustaría que se metieran, que la leyeran, que la descargaran por favor en sus archivos para que le den una leída. En esta ley, que forma parte del contenido de su tema del día de hoy, viene lo que es la definición de prevención del delito. Ya les hablé yo que era prevención del delito desde un punto etimológico, desde un punto donde pues está al alcance de todos, pero ustedes como criminólogos todavía están más obligados a conocer qué es prevención del delito desde el punto de vista de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y Delincuencia en México. Y dice, ojo, pregunta de cajón, de examen profesional, de todo lo que ustedes quieran. Prevención del delito dice que es una de las vertientes de la seguridad pública que atienden y combaten el fenómeno social de la delincuencia. Atienden y combaten antes de
y después de. Prevención del delito no nada más es el antes, durante y después. Hablar prevención del delito desde el punto de vista institucional dice que con ellos se salvaguarda la integridad y los derechos de las personas y de igual forma se preserva el orden y la paz social. Ahorita créanmelo, con esta ley del Código Nacional de Procedimientos Penales, yo lo aplaudo porque el fin que se tuvo con esta ley fue que se le resarciera el daño a la víctima. No nada más meter a una persona a la cárcel, dure 5, 10, 15 años, salga, y el daño a la víctima, ¿quién se lo paga? Psicológico, económico, y ahora no. En los juicios orales, en materia de seguridad pública, en materia de prevención del delito, pues busca todavía más allá de lo que es la simple recepción del pago. Bien, hablar de prevención del delito desde el punto de vista de la legalidad, dice que son medidas y acciones dispuestas con anticipación, con el fin, fíjense bien, con el fin de evitar e impedir que se presente en un fenómeno peligroso. Quiere decir que prevención del delito, trasladándolo en materia de servidores públicos, es proximidad, jóvenes, es generar estrategias sin que exista violencia, sin que exista coacción, sin que un individuo, tanto como el imputado, tanto como la víctima, se sientan violentados sus derechos. Y por último, hablar de prevención del delito es hablar de tomar medidas y realizar acciones para evitar una conducta o un comportamiento que pueda dañar o convertir a la población en sujetos de víctima de un delito. Pues qué importante, muchachos, es que comprendamos en este primer módulo el hablar de las generalidades, todo lo que hemos tocado al respecto. Participación ciudadana, servidores públicos, instituciones como la ONU, instituciones como prevención del delito a nivel nacional, instituciones, muchachos, como el INACIPE, que también forma parte de esa estructura de prevención del delito, investigadores como Luis Rodríguez Manzanera, investigadores como Hilda Marchori, juristas en el campo como Miguel Carbonell, que nos aporten para que los criminólogos que se convierten en servidores públicos, policías, formen parte de esas direcciones como prevención del delito. Que en realidad, yo como comisario, a los criminólogos, a los abogados, les exijo que me diseñen programas de prevención. Pero en este primer tema, ¿qué es lo que buscamos? La etiología, la base, el génesis del delito. Luis Jiménez de Azúa efectivamente nos lo comentaba de esa manera. Entonces, el hablar de generalidades es hablar de un todo. Con esto, muchachos, estoy terminando lo que es mi primer tema, que se llama generalidades. Espero ya haya quedado bien comprendido el tema del día de hoy. ¿Sí? Con esto cierro y pues muchas gracias por su atención. Lean por favor cuidadosamente la plataforma. Tienen este video como clase. Tienen la actividad que me le deben de entregar a más tardar el sábado a las 3 de la tarde. Tienen una tarea, también quiero que la investiguen. Se los voy a adelantar. La tarea se llama El delito desde el punto de vista de Francesco Carrara. Así como también en esa tarea quiero que me hablen la subjetividad de la seguridad pública. ¿Sí? La tarea debe de contener una cuartilla, letra Arial 12, sin imágenes, sin dibujos. Si le pones alguna imagen, pues ponle más información. Quiero la bibliografía de dónde lo sacaste y la conclusión personal. También les dejé un video para que se ayuden ahí dentro de la tarea, para que les quede más claro la información. ¿Sí? La tarea también me la tienen que entregar a más tardar el sábado a las 3 de la tarde. ¿Sí? No hay prórroga, sean puntuales con su tarea, no fallen. Se creó un grupo de WhatsApp para cualquier duda o comentario. Ahí también les voy a estar publicando sus calificaciones del primer parcial y el final. ¿Sí? No olviden, conéctense a las asesorías
¿sí? Las asesorías nos van a servir para despejar dudas que a lo mejor quedan en la clase o que quieran ustedes participar. Pues muchachos, esto es prevención del delito. Ustedes son los profesionistas del siglo XX y pues hay que seguir preparándonos. Yo pienso y estoy convencido que el conocimiento es el poder. ¿Sale? Pues sigamos trabajando y pues nos vemos la próxima semana. Mucho gusto conocerlos. Algunos ya me conocen. Recuerden, mi nombre es Víctor Manuel Ortiz Cervantes. Hasta pronto. Que tengan buen inicio de semana.